¿Alguna vez has sentido que hay algo invisible acechando tu vida? Como si por más que te esfuerces por avanzar, algo oscuro te retiene, te empuja hacia el miedo, hacia la angustia, como si fuerzas que no puedes ver estuvieran tratando de destruirte. Y si te dijera que hay un poder oculto en la palabra de Dios, una verdad que ha sido ignorada por muchos, pero que cuando se revela tiene la fuerza para romper cadenas espirituales, protegerte del mal más profundo y cambiar el rumbo de tu vida por completo. Este video no es uno más, es un llamado del cielo, una voz suave pero firme que quiere alcanzarte justo donde estás. Hoy hablaremos de cómo Dios libra a los suyos del mal, no solo del que se ve con los ojos, sino del que opera en las sombras, en lo oculto, en lo espiritual. Porque aunque el enemigo no duerme, nuestro Dios tampoco. Y hay un secreto escondido en las Escrituras que pocos conocen. Una revelación divina que puede significar la diferencia entre vivir bajo la opresión o caminar bajo la protección sobrenatural de Dios. A lo largo de este video te mostraré cómo actúa esa protección. Te llevaré por un recorrido bíblico lleno de misterios, ejemplos, advertencias, pero también de promesas, esperanza y liberación. En los próximos minutos entenderás cómo opera el mal y cómo actúa Dios para librarte de él. Descubrirás que hay momentos donde lo que parecía un fracaso era en realidad una intervención divina, y aprenderás a discernir las señales del cielo, aquellas que muchas veces ignoramos por estar distraídos en la lucha. Este no es solo un estudio, es una guía espiritual, una respuesta a esa oración silenciosa que has hecho en tus noches más solitarias. Porque sí, este mensaje puede ser justamente eso que el Espíritu Santo está usando para hablarte hoy. Pero antes de empezar, comenta esta frase como señal de compromiso con tu fe. Dios es mi escudo contra todo mal. Escribe eso en los comentarios. No solo es un acto de fe, sino un paso espiritual para abrir tu corazón al mensaje de hoy. Y si este mensaje está llegando a ti, te pido que le des me gusta a este video. ¿Sabes por qué? Porque cuando haces eso, estás ayudando a que el algoritmo de YouTube lleve esta palabra a personas que están clamando por una señal de Dios. Y hoy, tú puedes ser el canal que Dios use para llegar a otros. Así que gracias. Gracias por tu fe y por tu acción. Muchos que ven estos videos no tienen una iglesia cerca. Este canal se ha convertido para ellos en su alimento espiritual. Por eso, si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Suscribirte es como entrar a una comunidad de fe que se apoya mutuamente. Es decirle a Dios, aquí estoy. Habla que tu siervo escucha. Y por eso, antes de comenzar el estudio, quiero que todos comenten: paz en Cristo. Esa frase marcará el inicio de este estudio como una declaración de que aquí, en este momento, la paz de Cristo reina. Y te digo algo más. La penúltima enseñanza de este video puede ser la clave que desbloquee una bendición que has estado esperando hace años. Así que quédate hasta el final. No te distraigas. Dios quiere hablarte. Ahora sí, prepárate para recibir una palabra que puede cambiar tu manera de ver la vida. Porque este estudio empieza ahora, el escape de Lot de Sodoma. La ciudad de Sodoma era un lugar lleno de maldad. El pecado había llegado a tal nivel que clamaba al cielo, exigiendo justicia. Pero en medio de aquella oscuridad había un hombre justo, Lot. Aunque vivía rodeado de perversión, Dios no lo había olvidado. Él había escuchado los suspiros del alma de Lot, sus silenciosas oraciones en medio del caos, y decidió actuar. Dios envió 2 ángeles con una misión clara: librar a Lot y a su familia del mal que iba a destruir aquella ciudad.
Lo sorprendente es que los ángeles no llegaron con dulzura ni palabras suaves. Llegaron con urgencia, con autoridad, porque cuando Dios va a librarte del mal, no hay tiempo para vacilar. La liberación divina muchas veces llega de manera abrupta, empujándote fuera de lo que conoces, sacándote de tu zona de comodidad. Lot dudó. Su esposa miró hacia atrás. Sus emociones humanas casi lo detienen. Pero la gracia de Dios fue más fuerte. Dice la Escritura que los ángeles lo tomaron de la mano a él, a su esposa y a sus hijas, y los sacaron fuera de la ciudad. ¡Qué imagen tan poderosa! Dios, a través de sus mensajeros, librando literalmente del mal con sus propias manos. ¿Cuántas veces tú también has sido salvado así, sin darte cuenta? ¿Cuántas veces el Señor te ha alejado de una relación tóxica, de un negocio peligroso, de una decisión que parecía buena, pero era una trampa del enemigo? El problema es que muchas veces no reconocemos la intervención divina, porque no viene como esperamos. Tal vez lloraste cuando esa puerta se cerró, cuando esa persona se fue, cuando el trabajo se perdió, pero ¿y si era Dios sacándote de Sodoma? La esposa de Lot representa esa parte de nosotros que mira hacia atrás, que se aferra al pasado, incluso si ese pasado es destructivo. Por eso se convirtió en estatua de sal, porque cuando Dios te libra del mal, tu obediencia debe ser completa. No puedes avanzar si tus ojos siguen en lo que te ataba. Esta historia nos enseña que Dios no solo quiere librarte del mal, Él quiere tomarte de la mano y sacarte, aun si no entiendes el porqué. Y te pregunto, ¿estás dispuesto a dejarte llevar por su mano aunque no sepas a dónde? Lot fue librado porque, aunque dudó, decidió obedecer. Su vida fue salvada no por su perfección, sino por su disposición a moverse cuando Dios dijo, «Sal ahora». Tú también puedes estar en el umbral de una Sodoma espiritual. Tal vez hay lugares, hábitos, personas o pensamientos que parecen normales, pero Dios ve el peligro que tú no puedes ver. Y Él está enviando señales, mensajes, incluso este video, como esos ángeles, para decirte, es momento de salir. Porque el mal no siempre se ve como algo horrible. A veces viene disfrazado de comodidad, de rutina, de costumbre, pero cuando Dios dice basta es porque su misericordia ha llegado al límite y entonces Él actúa. Hoy quiero que recuerdes esto. Si sientes que algo en tu vida se está desmoronando, puede que no sea el enemigo, puede que sea Dios librándote de Sodoma. Su protección no siempre se ve como esperamos, pero si confías, si obedeces, si no miras atrás, entonces descubrirás que lo que parecía pérdida era en realidad salvación. Porque así actúa Dios. Él libra del mal al justo, incluso cuando el justo aún no se ha dado cuenta del peligro en el que vive. El mar que se abrió para Moisés, la historia del Mar Rojo, es mucho más que un milagro espectacular. Es una representación viva del poder de Dios para librarte del mal cuando no hay salida humana posible. Imagina la escena, el pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud en Egipto, caminando por el desierto con esperanza. Y de pronto, el enemigo detrás. Faraón y sus ejércitos decididos a destruirlos, y delante de ellos el mar, inmenso, imposible de cruzar, un escenario de muerte. ¿Te has sentido así alguna vez? Perseguido por los errores del pasado, por los pecados que creías haber dejado atrás, por personas o situaciones que vuelven para atraparte, y frente a ti, nada. Solo un mar de incertidumbre, de miedo, de imposibilidades. En esos momentos parece que Dios guardó silencio, pero Moisés sabía algo. Dios no necesita caminos para librarte del mal. Él puede crear uno donde no existe. Cuando Moisés levantó su vara, no lo hizo porque tenía un plan, lo hizo porque obedecía una orden divina.
Y entonces ocurrió lo impensable. El mar se abrió, las aguas se dividieron, un camino surgió en medio del caos. Dios no solo los salvó, los hizo pasar por en medio del mal sin ser tocados por él. Eso es lo que hace Dios contigo cuando decides confiar en Él. Cuando estás acorralado, Él no te pide que luches con tus fuerzas. Él te pide que creas, que avances, que pongas el pie en el terreno seco que Él abrió solo para ti. El enemigo lo seguía, sí, pero el camino que Dios abre para salvarte a ti se cierra para destruir al que quiere hacerte daño. El mismo mar que salvó a Israel destruyó a Egipto. El mismo Dios que te protege también te defiende. Y es aquí donde debes entender algo profundo. El mal muchas veces vendrá con furia cuando estés más cerca de tu liberación. El enemigo no persiguió a Israel mientras estaban en Egipto. Fue cuando salieron que Faraón se enfureció. Así pasa contigo. Cuando decides caminar en obediencia, romper cadenas, dejar atrás el pecado, ahí es cuando el infierno se desata. Pero no temas, el mar que hoy parece obstáculo será el puente hacia tu victoria. Dios nunca te lleva a un lugar donde no pueda librarte. Y si hoy estás ante un mar de dificultades, no lo tomes como señal de derrota. Tómalo como anuncio de un milagro. Porque cuando los recursos se acaban, empieza el mover sobrenatural del Señor. Moisés no tenía barcas, no tenía armas, solo tenía fe. ¿Y tú, qué tienes hoy en tu mano? Lo que parece poco en tus manos, en las de Dios, se convierte en el instrumento de tu liberación. Este pasaje nos enseña que Dios no solo te saca del mal, también se encarga de que no pueda volver a alcanzarte. Los egipcios jamás volvieron a perseguir a Israel después de aquel día, porque cuando Dios te libra, lo hace de forma definitiva. No tengas miedo del mar, no tengas miedo de los gritos del enemigo. Dios está contigo, y cuando Él actúa, las aguas obedecen, el mal retrocede, y tú caminas en seco. Estás a un paso de la liberación. Solo necesitas levantar la vara de la fe y verás al Dios que abre caminos donde antes solo había dolor. Daniel en el foso de los leones. Cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, no fue por haber hecho algo malo, sino por mantenerse fiel a su fe. Él no buscó confrontación, no alzó la voz con arrogancia, no se rebeló con violencia, simplemente siguió orando. Seguía orando, aun sabiendo que eso le costaría la vida. Y ese es el primer mensaje de esta historia. Ser fiel a Dios a veces te pondrá en los lugares más oscuros, pero jamás estarás solo. Los enemigos de Daniel sabían que su única debilidad era su fe. Imagínate eso, no pudieron encontrar ninguna falta, ningún error, ningún motivo para acusarlo, excepto su compromiso con Dios, y aún así fue condenado. ¿Te ha pasado alguna vez que por hacer lo correcto te ves rodeado de injusticias? Que por mantenerte firme en tu fe, en tus valores, en tu obediencia, terminaste solo, excluido, atacado? Eso no significa que Dios te haya abandonado. Significa que estás justo en el tipo de batalla donde Dios muestra su gloria. Daniel fue echado al foso, sellaron la piedra y el rey se fue a su palacio triste, sin dormir, sin comer. Todo parecía acabado. Silencio, oscuridad, hambre, miedo, leones. Pero en medio de todo eso, una presencia invisible llenó aquel foso y los leones se volvieron inofensivos. Dios no evitó que Daniel fuera echado al foso, pero sí evitó que el foso hiciera daño a Daniel, porque muchas veces Dios no cambia la situación, cambia el poder que esa situación tiene sobre ti, y eso es aún más poderoso. A veces oramos: Señor, sácame de este lugar. Pero Dios responde: te voy a mostrar que aún aquí puedo protegerte. Los leones seguían allí,
pero el rugido de Dios fue más fuerte. ¿Estás en un lugar donde todo a tu alrededor parece estar listo para devorarte? Problemas, traiciones, enfermedades, deudas, temores. Entonces recuerda esto: los leones pueden estar cerca, pero su boca está cerrada por la mano de Dios. Él no necesita sacar a los leones para salvarte. Él necesita que confíes. Daniel no peleó, no lloró, no suplicó a los hombres, simplemente creyó. Y por esa fe, el mal no pudo tocarlo. Pero hay algo más profundo aquí. Al día siguiente, cuando el rey fue a buscarlo, Daniel respondió con una frase poderosa: Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. No fue casualidad, no fue suerte, fue intervención divina, fue la respuesta de Dios a una fe constante. Querido oyente, tu fidelidad está llamando la atención del cielo. Tu perseverancia en medio del foso está provocando que el ángel del Señor descienda a protegerte. Y cuando eso pasa, el mismo lugar que fue preparado para tu destrucción se convierte en el escenario de tu testimonio. Después de ese día, el rey proclamó al Dios de Daniel en toda la nación. El que fue acusado fue vindicado, el que fue humillado fue exaltado, el que fue arrojado al peligro salió sin un solo rasguño. Así será contigo. El mal no te destruirá, porque Dios está contigo en medio de la prueba, y cuando salgas del foso, porque vas a salir, saldrás más fuerte, más firme, más lleno de fe. Y los que te acusaron verán que el favor de Dios te rodea como un escudo. No temas al foso, no temas a los leones. Dios ya está allí contigo, y su presencia vale más que 1000 ejércitos. La tempestad en el mar, Jesús calma el viento. Una noche, Jesús dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago. Ellos obedecieron, subieron a la barca y empezaron a cruzar el mar. Todo parecía tranquilo, todo estaba en orden. Jesús incluso se acostó y se durmió. Pero de repente, una tempestad feroz se levantó. Las olas golpeaban con fuerza. El viento rugía, el agua entraba en la barca. Y el miedo llenó el corazón de los discípulos. ¿Dónde estaba Jesús? Dormido. En medio del caos dormía. Y ellos, desesperados, lo despertaron gritando: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Te suena familiar esa pregunta? Dios, ¿no ves por lo que estoy pasando? Señor, ¿no te importa que me estoy hundiendo? ¿Dónde estás cuando más te necesito? En esos momentos, cuando el mal parece desatarse con toda su furia, cuando las olas de la vida nos sacuden, es fácil pensar que Dios está distante, dormido, indiferente. Pero lo que olvidamos es que si Jesús está en la barca, la tormenta no tiene la última palabra. Jesús se levantó, miró el viento y el mar, y con solo 3 palabras cambió todo. ¡Calla! Enmudece. Y enseguida sobrevino una gran calma. El viento obedeció, el mar se aquietó, la paz descendió, y los discípulos se quedaron atónitos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sabes quién es? Es el mismo que está contigo en tu barca, el que domina lo imposible, el que puede hablarle a tu ansiedad y decirle silencio, el que le ordena a la angustia que se calle, el que le pone límites al miedo y le dice: no pasarás. Hay tormentas que Dios permite para mostrarte que el peligro no está en lo que te rodea, sino en lo que olvidas. ¿Quién va contigo? No te fijes tanto en el tamaño de las olas. Fíjate en quién duerme contigo en la barca. Él no duerme por indiferencia, sino por soberanía. Duerme porque nada lo asusta, porque Él ya sabe el final, porque sabe que esa tormenta no será tu final, sino tu escenario de fe. A veces, el mal se disfraza de viento, de caos, de ruido, pero cuando Jesús se levanta en tu vida, todo eso se convierte en silencio. Querido oyente, ¿qué mar estás cruzando? ¿Te sientes solo, ahogado, sin dirección? Entonces haz lo mismo.
que los discípulos corre a Jesús. Despiértalo con tu clamor y no te sorprendas. Sí, al hacerlo, Él calma todo lo que parecía imposible. Y si aún no se ha calmado, ten paciencia. Porque tal vez el milagro no sea la tormenta que desaparece, sino la fe que crece dentro de ti mientras avanzas con Jesús. La tormenta no lo despertó a Él, tu clamor sí. Y ese es el secreto. El mal no tiene poder donde la voz de Cristo es escuchada. Deja que hable en tu barca. Deja que su voz calle los rugidos de la vida. Porque aunque el mar se enfurezca, Él sigue siendo el príncipe de paz, el pozo de José. Cuando el mal parece vencer, José era apenas un adolescente cuando todo cambió. Tenía sueños, visiones de grandeza, una promesa divina en su corazón. Pero también tenía algo más, hermanos que lo envidiaban, que no podían soportar la gracia que Dios había derramado sobre él. Un día, esos mismos hermanos lo vieron venir de lejos y planearon su caída. «Ahí viene el soñador», dijeron con desprecio. Y en un instante, José fue despojado de su túnica, arrojado a un pozo y luego vendido como esclavo. ¿Dónde está Dios cuando el mal viene desde los que más amamos? ¿Dónde está su mano cuando el dolor es provocado por quienes deberían protegernos? La historia de José nos enseña una verdad profunda. El mal puede parecer que avanza, pero Dios ya está 10 pasos adelante. El pozo no fue el final, la esclavitud no fue el final, la prisión no fue el final, porque cuando Dios ha dado una promesa, no hay traición, mentira ni oscuridad que pueda detener su cumplimiento. José terminó en Egipto, lejos de casa, lejos de todo lo conocido, pero no lejos de Dios, porque el mal puede arrancarte de lugares, pero jamás puede arrancarte del propósito. Y lo más impactante es que años después, cuando ya era gobernador y sus hermanos llegaron temblando ante él, José no se vengó, no los acusó, no les devolvió el mal. Al contrario, les dijo estas palabras que resuenan hasta hoy. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. ¿Entiendes lo que eso significa? El mal puede tener intenciones, pero Dios tiene planes. El enemigo puede cavarte un pozo, pero Dios lo usa para impulsarte. El hombre puede venderte como esclavo, pero Dios te forma como líder. El mundo puede encerrarte en una celda, pero Dios abre las puertas en el tiempo exacto. José nunca imaginó que ese pozo era solo el primer paso hacia el cumplimiento de su sueño. Y tal vez tú tampoco lo veas ahora. Tal vez te sientas traicionado, abandonado, atrapado. Pero hay algo que debes recordar. Dios no permite heridas que no vayan a transformarse en testimonio. Lo que hoy ves como mal puede ser el camino oculto por donde Dios está construyendo tu futuro. Por eso, no reniegues del proceso. No maldigas el pozo, porque tal vez esa oscuridad es el lugar exacto donde Dios empieza a gestar tu luz. José fue librado del mal, pero no como él esperaba. No fue rescatado de inmediato, no fue defendido en el instante. Fue procesado, formado y llevado a través de una ruta misteriosa hasta que el plan de Dios se cumplió con perfección. Y tú, como José, también tienes promesas. También has tenido sueños y quizás hoy te encuentres en un pozo emocional, financiero, espiritual, pero no te desesperes, porque el mismo Dios que no abandonó a José tampoco te ha abandonado a ti. El mal no tiene la última palabra, Dios sí, y cuando Él habla, todo lo que fue para destruirte termina construyéndote, porque lo que el enemigo pensó para tu ruina, Dios lo transformará en tu testimonio más poderoso. El ángel en el horno. Cuando el fuego no te consume, Nabucodonosor, rey de Babilonia, había erigido una estatua de oro gigantesca, y su orden era clara. Todo el pueblo debía postrarse y adorarla al sonido de los instrumentos. Pero entre la
Multitud, 3 jóvenes hebreos se mantuvieron firmes. No doblaron sus rodillas, no vendieron su fe, no negociaron su obediencia. Sadrac, Mesac y Abednego sabían que esa decisión podía costarles la vida. Y aún así, respondieron con una declaración que hasta hoy sacude el alma de quien la oye. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no lo hiciera, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17, 18. Y si no lo hiciera, ¿qué clase de fe es esa? Es una fe que no depende del milagro, sino del Dios que hace milagros. Una fe que no necesita pruebas para creer, porque está arraigada en la fidelidad del Eterno. Entonces vino el castigo. El horno fue calentado 7 veces más de lo normal. Los soldados que lanzaron a los 3 jóvenes murieron por el calor. Parecía el fin, parecía que el mal había vencido. Pero ahí, en medio del fuego, ocurrió lo imposible. El rey se puso de pie, asombrado, y preguntó: ¿no echaron a 3 al fuego? ¿Cómo es que yo veo 4 y el cuarto tiene apariencia de hijo de los dioses? ¡Aleluya! El fuego ardía, pero no consumía. El horno estaba encendido, pero no tenía poder. El mal había hecho su jugada, pero Dios ya estaba en la escena. Dios no los libró del fuego. Dios los libró en el fuego. Y esa es una de las formas más poderosas en las que el Señor actúa. No siempre evita que entres en la prueba, pero siempre promete estar contigo en medio de ella. El enemigo puede aumentar la intensidad del horno, pero no puede tocar tu alma si Dios está contigo. Y cuando Cristo está en el fuego contigo, la llama que vino para destruirte se convierte en el escenario de tu mayor testimonio. El fuego no quemó sus ropas, ni siquiera su cabello. Solo una cosa fue consumida: las cuerdas con las que los habían atado. ¿Entiendes lo profundo de esto? A veces Dios permite el fuego solo para quemar tus cadenas. No para destruirte, sino para liberarte. Cuando salieron del horno, toda Babilonia reconoció que el Dios de esos 3 jóvenes era el único digno de adoración. El mal intentó silenciarlos, pero terminó siendo la plataforma para glorificar a Dios. Y quizás tú también estás en un horno ahora. Una situación que quema, que duele, que parece insoportable, pero no estás solo. Hay un cuarto contigo. Uno que no se ve, pero se siente. Uno que camina contigo entre llamas y no permite que nada se pierda, excepto lo que te mantenía atado. El mal te empujó al fuego, pero Dios te mostrará que el fuego no te detiene. Te transforma, te purifica, te fortalece y te libera. Porque cuando Dios permite el horno es porque ya ha enviado al ángel. Y cuando el ángel camina contigo, ninguna llama tiene poder. El valle de sombra y muerte, ¿cómo Dios te guía? En medio de la oscuridad, David, el salmista, no escribió desde la comodidad de un palacio cuando declaró las palabras del Salmo 23. Esas palabras nacieron de un corazón que conocía la persecución, el abandono, el dolor y el peligro constante. Y aún así, escribió con firmeza: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. El mal no siempre se presenta como una tormenta ruidosa. A veces se arrastra como una sombra silenciosa, robando tu paz, drenando tu esperanza. Hay temporadas donde parece que todo se ha oscurecido, donde tus oraciones no tienen eco, donde tus lágrimas no encuentran consuelo, donde tu alma grita, pero nadie escucha. Y es allí, justo allí, donde la promesa de Dios se vuelve más poderosa. Él está contigo. No dice: te sacaré inmediatamente del valle. No dice: evitarás el valle. Dice: estaré contigo. La oscuridad no te dice que Dios te ha abandonado.
Solo revela lo brillante que es su presencia cuando decides caminar por fe y no por vista. A veces te preguntas, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? La respuesta es simple, en el mismo lugar de siempre, a tu lado, solo que tus lágrimas nublan tu visión. Pero si te detienes, si callas el ruido, si respiras profundo y decides confiar, descubrirás que hay una vara que te corrige y un cayado que te consuela, porque el pastor no abandona a sus ovejas en el valle. Las guía, las defiende, las abraza. El valle es solo un lugar de paso, no tu destino final. ¿Lo puedes sentir? Dios está caminando contigo, incluso ahora. Él conoce cada piedra que pisas, cada sombra que se alarga, cada temor que amenaza tu fe. Pero en ese valle oscuro es donde también se revela la voz del pastor, más clara que nunca, más tierna que siempre, más cercana que lo que tus emociones pueden percibir. Y quizás no entiendes por qué estás pasando por esto, quizás no hay respuestas, solo silencio. Pero incluso en el silencio, Dios habla a través de su compañía, a través de cada paso que te permite dar, a través de la paz inexplicable que inunda tu alma cuando todo a tu alrededor se derrumba. Escucha bien esto. La presencia de Dios en tu valle es más poderosa que cualquier oscuridad. Y si Él está contigo, ningún mal puede detener tu avance. Puede que avances lentamente, puede que tus fuerzas estén al límite, pero no te detendrás, porque no estás solo. Dios no solo te libra del mal de forma visible y sobrenatural, también lo hace en lo invisible, guiándote suavemente por lugares donde tú no ves el peligro, pero Él ya lo venció por ti. Y al final de este valle hay una mesa servida, una unción renovada, una copa rebosando y una bondad que te seguirá todos los días de tu vida. Sigue caminando. Aunque no veas, sigue. Aunque no sientas, sigue. Porque el pastor no te soltará. Y cuando salgas del valle, mirarás atrás y dirás, el mal intentó destruirme, pero Dios caminó conmigo. Cuando el enemigo viene como río, el Espíritu de Dios levanta bandera. Hay momentos en la vida donde el mal parece arremeter como una avalancha, como si una ola se levantara con furia para destruir todo a su paso. Son esos momentos donde sientes que el enemigo ha encontrado todos tus puntos débiles, que la presión es insoportable, que las tentaciones, los ataques, los problemas y los pensamientos oscuros te rodean por completo, y entonces parece que vas a caer, parece que no hay salida, parece que el mal ganó. Pero es justo ahí donde se activa una de las promesas más poderosas de las Escrituras. Cuando venga el enemigo como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 59:19. Esta palabra no es una metáfora bonita, es una declaración de guerra espiritual. Cuando el enemigo viene con fuerza para destruirte, el Espíritu de Dios no se queda pasivo. Él actúa, Él se levanta, Él defiende, Él pelea por ti. Imagínalo por un momento. Estás acorralado, todo parece perdido. Y de pronto, en el mundo espiritual, una bandera se alza. Esa bandera es señal de autoridad, de resistencia, de cobertura divina. Es como si Dios dijera al enemigo, hasta aquí llegaste, aquí mando yo. No estás desprotegido. Aunque a tus ojos físicos parezca que estás rodeado, el cielo está movilizando ejércitos a tu favor. ¿Recuerdas a Eliseo con su siervo en 2 Reyes 6? Estaban rodeados por un ejército enemigo. El siervo entró en pánico, pero Eliseo oró. Señor, abre sus ojos. Y el siervo vio. El monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de ellos. Dios ya había levantado bandera. Ellos no estaban solos. Y tú tampoco. Cuando el enemigo ataca, Dios responde. Cuando el diablo quiere tocar tu mente, tu cuerpo, tus finanzas, tu familia,
el Espíritu Santo levanta estandarte y pelea por ti. Quizás no lo veas, quizás no lo sientas, pero el Espíritu Santo nunca duerme, nunca abandona, nunca pierde una batalla. A veces, lo que tú ves como una pérdida es solo una estrategia de Dios para hacerte avanzar. Lo que el enemigo quiso usar para derrotarte, Dios lo usará para hacerte más fuerte. Así como el río intenta arrasar, también purifica, también empuja, también limpia. Dios no solo detiene al enemigo, también usa lo que Él envió para acelerar tu proceso. Cada vez que sientas que el mal está invadiendo tu vida como río, recuerda, el Espíritu Santo levanta bandera. Y si Dios levanta bandera, ningún mal puede prevalecer. No importa cuán fuerte sea la corriente, tú no serás arrastrado, tú no serás vencido. Tú serás testigo de cómo el poder de Dios transforma la batalla en victoria. Y cuando esto pase, cuando el enemigo vea que no pudo contigo, huirá 7 veces. Porque no peleaste solo, porque no resististe por tus fuerzas, porque no venciste por tu inteligencia o tu astucia. Venciste porque el Espíritu de Dios levantó bandera, y donde Dios se levanta, el mal cae. El valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hay trayectos en la vida que parecen atravesar un terreno oscuro, como si el alma caminara por un desierto seco o por un valle profundo donde la luz apenas llega. Son esos tiempos en los que la soledad pesa, las fuerzas flaquean y el futuro parece un túnel sin salida. La Biblia llama a ese lugar el Valle de Sombra de Muerte, un sitio que no es literal, pero que todos hemos recorrido en algún momento. Puede ser un diagnóstico que cambia todo, un corazón roto, una pérdida irreparable, una traición, un fracaso, un silencio de Dios que duele. Pero incluso ahí, justo ahí, Dios no solo está presente, Dios te guía. Dios camina contigo. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este no es un verso de poesía religiosa, es una promesa viva, una declaración de seguridad eterna. En medio del valle, cuando la oscuridad se cierra y el miedo se cuela en tus pensamientos, el enemigo quiere convencerte de que estás solo. Pero la verdad es que el pastor va delante. Dios no evita que pases por el valle, pero promete que nunca lo harás sin él. Es en esos lugares oscuros donde más fuerte se manifiesta su luz. Cuando todos se van, cuando nadie entiende tu dolor, cuando ni siquiera tú puedes explicar lo que sientes, ahí está Dios. Con su vara corrige el rumbo. Con su cayado te protege del enemigo. Con su voz susurra paz en medio del caos. ¿Y sabes por qué puedes cruzar ese valle sin temor? Porque no es tu morada. Es solo un paso. No es tu destino final. No te quedarás ahí para siempre. Hay una mesa preparada más adelante, una unción nueva, una copa rebosante, una victoria que aún no has visto. El mal quiere que pienses que el valle es el final, pero para Dios, el valle es el camino hacia la gloria, el terreno que fortalece tus piernas espirituales, el silencio que agudiza tu oído para oír su voz con mayor claridad. Jesús mismo caminó por el valle, sudó sangre en Getsemaní. Fue abandonado, acusado y crucificado, pero no se quedó ahí. Resucitó, venció, triunfó sobre la muerte, y si Él venció, tú también vencerás. No por tus méritos, sino porque el mismo Espíritu que lo levantó de los muertos es el que te acompaña en tu valle. Quizás este sea tu tiempo de sombra, pero no es el fin, es solo el capítulo antes del milagro, antes del banquete, antes de la restauración. No temerás mal alguno, no porque no haya mal, sino porque el bien te acompaña.
No importa qué tan oscuro esté, cuán hondo parezca, cuán solo te sientas, Dios va contigo, y si Él va contigo, el mal no puede tocarte. Cuando el enemigo viene como río, el Espíritu levanta bandera. Hay momentos en la vida en los que todo parece desbordarse, problemas financieros que se acumulan, relaciones que se quiebran, enfermedades que golpean sin aviso, tentaciones que parecen imposibles de resistir, ataques espirituales que vienen uno tras otro como olas que no dejan respirar. Es como si el enemigo viniera como un río furioso, con toda su fuerza, con toda su malicia, dispuesto a arrasar con tu fe, con tu ánimo, con tu esperanza. Y es ahí, justo en ese punto donde todo parece perdido, donde muchos se rinden, donde muchos creen que Dios se ha olvidado de ellos, es ahí donde Dios actúa con poder. Isaías 59:19 dice: «Vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él». ¿Puedes visualizarlo? El enemigo viene como una corriente impetuosa, violenta, ruidosa. Pero en medio de esa corriente, el Espíritu de Dios se levanta como una bandera, como un estandarte de guerra, como una señal que declara: «Hasta aquí llegaste». Esa bandera no es solo un símbolo, es una orden espiritual que dice: «Este terreno está protegido, este hijo, esta hija me pertenece, no puedes tocar lo que es mío». Cuando en tu vida todo parece escaparse de control, cuando las tinieblas quieren apagar tu luz, cuando la ansiedad aprieta tu pecho y las voces del infierno te susurran que no vas a salir de esta, es el Espíritu Santo quien se levanta. Y no lo hace como un susurro, lo hace como bandera, con autoridad, con fuego, con poder sobrenatural. La bandera que el Espíritu levanta no es cualquier bandera, es la bandera de victoria, es la bandera que flamea en medio del campo de batalla cuando Dios mismo entra en escena. Y es ahí cuando lo imposible empieza a ceder, cuando los planes del enemigo comienzan a fracasar, cuando las puertas que se cerraron comienzan a abrirse, cuando tus lágrimas se transforman en cánticos, cuando lo que parecía el final se convierte en el comienzo. No subestimes el poder del Espíritu en tu vida. Él no solo es tu consolador, es tu defensor, tu protector, tu escudo, tu fuerza en la debilidad, tu claridad en medio de la confusión. Tal vez hoy el enemigo ha venido como un río a tu casa, a tu mente, a tu familia, a tus finanzas, a tu salud. Pero el hecho de que Él venga como un río no significa que tenga la última palabra. El Espíritu de Dios se levanta por ti. Y cuando Dios levanta bandera, ningún ataque prevalece. Ninguna corriente puede arrastrarte, ninguna palabra del infierno puede detener el propósito del cielo. Confía, aunque todo esté temblando, aunque todo parezca inundarse, aunque el enemigo grite fuerte, el Espíritu Santo ya se levantó. Y contigo está la bandera de victoria, cierre y llamada a la acción. Si estás leyendo estas líneas, déjame decirte algo que no es casualidad. Has sido elegido para recibir esta palabra completa, de principio a fin. No todos llegan hasta aquí. No todos tienen la perseverancia de alimentar su espíritu hasta la última gota. Pero tú sí, y eso dice algo muy poderoso de ti. Dios ha visto tu esfuerzo, ha escuchado tus oraciones silenciosas, ha notado tus lágrimas cuando nadie más lo hizo. Y este video, este estudio, era su respuesta. Lo que acabas de escuchar no es solo un mensaje más en internet. Es una señal de que Dios está luchando por ti, de que hay un plan en marcha, de que el mal no tiene poder sobre ti cuando decides refugiarte en su presencia. Quiero que comentes ahora, aquí abajo, esta frase como señal de que llegaste al final y de que esta enseñanza tocó tu corazón. Dios levantó su bandera sobre mi vida. Esa frase será un testimonio, no para mí, sino para los que vengan después de ti,
para los que lean los comentarios buscando una señal, buscando confirmar si este canal realmente es un lugar de refugio y palabra viva. Tu comentario puede ser la confirmación que otra alma necesita para quedarse. Y si aún no te has suscrito, quiero preguntarte algo con total amor y sinceridad. ¿Por qué no lo has hecho? Suscribirse a un canal como este no es solo un clic. Es una declaración de fe, es decirle al mundo espiritual, quiero más de Dios en mi vida. Es elegir alimentar tu alma en medio del caos. Es como elegir beber agua pura en medio de un desierto. No permitas que la rutina o la distracción te alejen del alimento espiritual que tu alma necesita. Suscribirte es comprometerte contigo mismo, con tu fe, con tu búsqueda de Dios. Y si ya estás suscrito, si ya formas parte de esta comunidad, te felicito. Eres parte de los que encienden una luz en medio de tanta oscuridad. Sigue siendo esa llama viva, no te apagues, comparte este video con alguien. No sabes a cuántas personas podrías estar rescatando del abismo. Un simple compartir puede ser el ancla que otra alma necesitaba. Este canal no es solo un canal, es una extensión del altar. Es un lugar de encuentro entre tu alma y el Espíritu Santo. Es iglesia para muchos que no tienen iglesia. Es refugio para los heridos, es medicina para los corazones rotos. Y ahora que el video está por acabar, te pido algo más. No lo cierres todavía. Quédate unos minutos en silencio. Deja que la música que suena ahora te abrace. Que calme tus pensamientos. Que selle esta palabra en tu corazón. Y mientras la música suena, cierra tus ojos. Respira profundo y dile al Señor con tus propias palabras: gracias por hablarme hoy. Agradécele por no dejarte solo, por pelear tus batallas, por levantar su bandera cuando el enemigo quiso destruirte. Dile: Señor, aquí estoy. Me rindo a ti. Haz tu voluntad en mí. Libérame del mal y úsame como instrumento de tu paz. Deja que el Espíritu te ministre. Quédate, no te vayas, permanece. Porque en el silencio también habla Dios. Has llegado al final, pero esto no es el final. Este es el principio de una nueva temporada en tu vida espiritual. Una etapa donde el mal ya no tendrá la última palabra, donde el temor se rinde ante la fe, donde la oscuridad se disipa porque tú has decidido caminar en la luz. A lo largo de este estudio, hemos visto cómo Dios libra del mal de formas que muchas veces ni imaginamos. A través de su palabra, de sus ángeles, de circunstancias aparentemente comunes y sobre todo a través de su presencia constante. Ahora tú lo sabes, ahora tú lo crees, ahora tú lo llevas dentro. No guardes esta palabra solo para ti. Recuerda lo que dice la Escritura: de gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando compartes este video, no estás enviando solo un link, estás enviando esperanza. Estás diciendo: yo también creo que Dios puede librarte del mal. Tu participación en este canal mantiene viva una misión divina. Este no es un proyecto humano, este es un campo de batalla espiritual donde cada palabra proclamada es una espada en las manos de los que creen. Al suscribirte, al comentar, al dar like, estás diciendo: estoy aquí, Señor, úsame. Y si alguna vez sientes que estás cayendo, que el enemigo está ganando ventaja, recuerda este momento. Recuerda esta palabra, vuelve a este video. Deja que el Espíritu Santo vuelva a hablarte, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gracias por ser parte, gracias por creer, gracias por no abandonar a mitad del camino. Eres uno de los pocos que llegaron hasta aquí, y eso dice mucho de tu alma. Dios tiene algo especial contigo, no lo olvides. Ahora, mientras esta música suave continúa sonando, quédate en silencio unos minutos. Respira, siente, adora y deja que el Señor te susurre al corazón: no temas,
Yo estoy contigo, siempre. Nos vemos en el próximo estudio y recuerda, Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. Él te libra, Él te guarda, Él te ama. Amén.